Gracias, hermanos y visitas, por haber venido. Doy gracias a Dios porque esto ya se terminó, porque los planes de Dios se están ya cumpliendo y el ser humano piensa que es el que lo está haciendo. Esa es una gran equivocación. Bien, yo no puedo dejar algunos temas que debo de tratar siempre y lo debo de seguir tratando. Y quiero decirles que hay dos temas, aunque vamos a hablar de alimentación para la crisis final, pero hay dos temas que tengo que hacer. Y quizá hay tres. De los daños de aquella protección que se le prometió a la gente y a donde Satanás quería llegar. Y vamos a hablar de los daños neurodegenerativos causados por esa protección, publicados médicamente. Y luego hablaremos de los daños de cómo esa protección está mermando la mente y produciendo demencia y Alzheimer. O sea, son los daños que se proponían porque el Señor ha dicho en su palabra que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón, porque de él mana Jesús. Jesús puede emanar donde Él está almacenado, pero donde no se está almacenado no se puede emanar. Y que tenemos que cuidar la mente sobre todas las cosas. Así que sé que el pastor quería que yo hablara solamente de frutas y vegetales, pero no lo podría hacer porque realmente cuando yo... ¿Sabe cuántas veces yo estudio? Ahí tenemos a mi esposa. Yo me levanto a las 4 de la mañana, o sea, a estudiar la Biblia y a estudiar cosas que tengo curiosidad. Siempre me hago preguntas y el Señor me la pone y yo la empiezo a indagar. Y ahí vamos trabajando. Así que siempre estoy atento a estas cosas. No sé si le había dicho alguna vez, mi madre murió con Alzheimer. Tiene un factor hereditario muy fuerte. Y todas sus tías y tíos maternos también con Alzheimer. 4 hermanas de ella y un hermano con Alzheimer. Entonces tenemos esa herencia ahí y falta el factor que la desencadene. Pero el enemigo se ha adelantado para que ese factor pueda desencadenarse y producir este inconveniente en muchas personas. Así que quiero esta noche poder proyectar la presentación y de esta manera mostrarle a ustedes parte de estos daños que el enemigo ha causado a la mente de mucha gente. Con tristeza digo esto porque hace ya 2023 que nos mudamos a la República Dominicana y estos casos los he visto en personas que no tenían herencia absoluta de demencia. Así que empecé a preguntarme el por qué. Y cuando me decían, yo le decía, ¿y cuánto? No, tengo 3 y me hice otro refuerzo más. O sea, tengo más protección que los demás. Pero los pacientes me lo llevan diciéndome que el familiar tiene problemas porque se le olvida todo. Y digo, wow. Y en la familia hay alguien, dice, no. Digo, bueno, aquí no hay herencia después. Así que, buscador de datos, publicaciones médicas, coloqué la enfermedad de Alzheimer relacionada con aquello que usted verá ahora, ¿no? Y empezamos a encontrar los daños neurodegenerativos. Y la pastora me dice, esa va a ser la lectura bíblica. Digo, ahora va a tener sentido, no se preocupe. Estos daños neurodegenerativos quiere decir degeneración del sistema neuronal nuestro, del sistema nervioso nuestro, causados por la vacuna del COVID-19. Entonces, dice el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 23 y 24, dijo entonces Adán, esto es interesantísimo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Estamos entendiendo algo bonito? Eva no fue una creación. Eva salió de los genes de Adán.
de parte de los componentes que Dios hizo en Adán, sacó a la mujer. Porque de uno saldrán los demás. ¿De quiénes somos nosotros espiritualmente? De aquel que murió en la cruz. Padre, para que seamos uno. Para que ellos sean uno. Dios quiere mucho que eso suceda en nosotros. Y dice así: esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Cómo lo sabía Adán? ¿Quién se lo dijo? ¿Estamos entendiendo algo? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Tenía padre y madre Adán? ¿Estaba hablando proféticamente? ¿Lo sabía todo él? Es que los hijos de Dios tienen que saberlo todo. Dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aunque la tomaron de mí, ella y yo somos uno. Eso no le gusta al enemigo. Por eso en los hogares, ¿cuánto hay? 2. ¿Y cuando nacen hijos? ¿O 5? ¿No? Está buena la suma. Es importante esto porque para Dios desea que usted sea con Él uno en pensamiento, en sentir y en todo, ¿no? Entonces, Génesis 5, 1 y 2 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, no dijo a los hombres, miren qué interesante, al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó. ¿Quién los creó? ¿Y cómo le llama a ellos dos? ¿Que son cuántos? Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Así que la mujer se llamaba Adán. Cuando él decía, Adán, ven acá, ¿cuántos venían? Visualmente 2, pero eran 1. ¿Estamos entendiendo algo interesante? Nosotros, después de esa división que Satanás hizo, ya somos muchos. Y la gente opina. Y dice acá, el día en que fueron creados, Dios lo llamó Adán. Después del pecado, Él le llamó a ella Eva. Interesante esto, hermanos. Mire, vamos a estudiar algo bien hermoso y bien bonito. Génesis 11:1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Se podía entender uno cuando hablaba el mismo idioma? ¿Cuando hablaba las mismas palabras? ¿Se entendía siempre uno? Yo quiero saber si las madres entienden a los hijos cuando le pasa algo. Y ellos cuando no hablan, cuando tienen mesecitos, que la mamá sabe que el llanto dice, seguro que le molesta la pancita, o seguro es el oído que le está molestando, o que quizás es la garganta, y la mamá hace un diagnóstico, y después se lo lleva al médico, pero ya está hecho el diagnóstico. ¿Quién se lo deja saber? Es que eso es. ¿De dónde salió el bebé? Ese es un tema que nunca voy a hablar acá. Que la mujer recibe una semillita y produce un ser humano. Gloria a Dios. ¿Sabe cómo le llama a Dios a eso? Coherederas de la gracia de la vida. Eso es tremendo, hermanos. Y Adán solamente tenía que colocar un cabezón con colita, y después se le botaba la colita y todo. Y entonces la mujer hacía una nueva creación. Eso es feo, ¿eh? ¿Deberíamos ser uno nosotros? Bien. Mire, aquí tenemos 2 cerebros. ¿Parece uno? Pero existe un cerebro que es derecho y un cerebro que es izquierdo. ¿Ves que Dios hizo 2? 2 cerebros. Pero esos cerebros están conectados por medio de algo que se llama cuerpo calloso. Y ese cuerpo calloso lo vamos a ver ahora. Ese es el cuerpo calloso, una estructura que se encuentra en lo profundo del cerebro y que conecta los hemisferios cerebrales derecho y izquierdo, coordinando las funciones de ambos, los coordina. O sea que el derecho le dice al izquierdo a través de ese cuerpo calloso, ¿no?
Está pasando algo acá, entonces él se entera, entonces el otro le dice lo mismo. Cada cual mira por su lado, ¿no? Así que ese es el cuerpo calloso, ¿no? Vamos a hablar de él un poquito más, porque es importante que usted entienda, porque los estudios que voy a mostrar se refieren al cuerpo calloso. Ese es el cuerpo calloso, los dos hemisferios cerebrales unidos por una cantidad de cables nerviosos que se conectan para compartir la información el uno con el otro. Y mire qué interesante, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, como lo vemos acá, y amplificado el cuerpo calloso está aquí, comunicándole al otro lo que está sucediendo en el otro lado, ¿no? Y ellos se comportan de esa manera. Bien, ¿qué parece eso para usted? Alguien que fue crucificado para unir a dos grupos que estaban en disputa. ¿Parece a Jesús en la cruz? Así que Cristo vino a unir al ser humano con Dios porque el pecado lo había seccionado completamente y ya la relación no existía. Así que Jesús es ese puente para conectarnos a nosotros con Dios. Todo lo que pidáis en mi nombre, el Padre os lo dará. ¿Intercede por nosotros en el cielo? Amén. ¿Está en el lugar santísimo? Amén. ¿Intercediendo por la raza humana? Sí. Amén. Gloria a Dios. Así que ese es el cuerpo calloso. ¿Y por qué lo repito tanto? ¿No? Porque los cerebros, si usted le trata de dividir, ese es un cerebro que lo abrieron así, ahí está el cuerpo calloso completamente comunicando esa parte con la otra. Pero ¿qué pasa? En medicina, cuando ha fallado todo tipo de tratamiento para los pacientes con epilepsia, que por más medicamentos que le dan, sigue dándole ataques epilépticos, eso se llama epilepsia refractaria, que no responde a medicamentos, lo que se hace es una división, se corta el cuerpo calloso y ya se le quitan completamente los ataques epilépticos. Pero eso fue un estudio que después que hicieron eso, encontraron y le dijeron, ahora tenemos un problema, se llama el cerebro dividido. Así que como no hay comunicación, el paciente empieza a tener problemas completamente porque un lado no le comunica al otro lo que está pasando, él ni se entera y empieza un problema de coordinación y de falta de entendimiento. ¿Estamos entendiendo esto? Esto es importante, hermanos. Mire. ¿Por qué estamos hablando tanto del cuerpo calloso? Porque ya no es una intervención de un médico neurocirujano dividiendo los hemisferios para que no le dé un ataque epiléptico, sino que los estudios realizados en el cerebro vivo dividido de algunos pacientes, se cortó el cuerpo calloso de estos pacientes con el fin de parar, dice que los ataques epilépticos pasaran de un hemisferio a otro. Si bien el objetivo principal de la operación era reducir o eliminar las convulsiones, este trabajo también permitió a los investigadores estudiar el papel de cada hemisferio de esos pacientes. Así que ellos tuvieron éxito en el suministro de la información de un solo hemisferio al cerebro dividido de estos pacientes, a los cuales se le pidió utilizar por separado cada mano para identificar objetos, pero sin verlos. Se puso una pantalla y aquí está el dibujo, ¿no? La información sensorial de la mano derecha, que se lo llevaba al hemisferio izquierdo, y el de la mano izquierda se lo llevaba al hemisferio derecho. ¿Estamos entendiendo esto? O sea, este brazo derecho se comunica con el izquierdo. No es el derecho que lo sabe, sino el izquierdo. Y eso es puesto todo. Así que esa información, la mano izquierda en el hemisferio derecho, cuando los pacientes tocaban un objeto, dice, con la mano derecha, ellos podían fácilmente dar el nombre del objeto, pero no cuando tocaban con la mano izquierda. Aquí está la prueba, ¿no?, del hemisferio. Cuando él tocaba que era una llave, él decía que era un anillo. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué quiere el enemigo con nosotros? Dividir el cerebro. Porque si el cerebro está dividido, no entendemos lo que leemos, no percibimos las cosas. El cerebro derecho mantiene todo lo que es emocional y el izquierdo es todo totalmente reflexivo. El izquierdo ordena las cosas
el otro siente las cosas, pero se las comunican ¿para qué? Para que tengamos ese sentir. ¿Entendemos esto? Es un trabajo que Satanás ha hecho por muchos años. ¿A cuántas personas Jesús ayudó y sanó en esta tierra? ¿La gente se enteraba de eso? ¿Cuántos dijeron que lo crucificaron? ¿Estamos entendiendo? Eso se llama dividir el cerebro. Mire, ¿qué pasa si hay daño en el cuerpo calloso? Hay retraso en el desarrollo, afectación motora, hipotonía, o sea que los músculos no tienen fuerza para moverse, pobre coordinación, torpeza motora y espasticidad, déficit sensorial, visual, auditivo, hipersensibilidad al tacto o alto umbral al dolor, que si le duele algo, le duele más que a todo mundo, ¿no? Y alteraciones en el desarrollo del lenguaje. Entonces, todo esto pasa si el cuerpo calloso recibe un daño. ¿Se podrá estudiar la Biblia? ¿Le podrá dar la fe de Jesús a alguien con el cuerpo calloso dividido? Bien. Síntomas frecuentes de la persona que tiene una división del cuerpo calloso. En caso de que falle la organización lateral, podemos encontrar una sintomatología muy variada, entre las que se destacan los siguientes síntomas. Alteraciones de los procesos de integración, ordenación de la información y las inversiones y la concepción general del espacio y las dificultades para organizarse en un espacio y en un tiempo. Actitudes de inseguridad, falta de decisión e inestabilidad. ¿Escuchó lo que va a producir esto? Y no estamos hablando de una operación solamente. Vamos a hablar ahora de cómo esa protección dañó el cuerpo calloso y hoy en día la gente no va a tomar decisión aunque usted le dé estudio bíblico. Por eso cuando yo veo pacientes que me dicen, no, y con orgullo me dicen que se pusieran hasta 4. Pero están tan orgullosos y yo digo, bueno, ¿a quién le explico? ¿Al familiar? Digo, mira, me gustaría que tú no vinieras solo la próxima vez. Porque luego se van y me escriben por ahí, todo lo que yo no le dije me lo dicen. Que yo se lo dije. Y yo sé que no me va a entender. Y si no va a entender, no va a hacer nada. Y si no va a hacer nada, no se va a sanar. No sé si estamos entendiendo algo. Así que no se sientan tan orgullosos de que están bien protegidos. Dice acá, problemas psicomotrices o vegetativos. Todos ellos pueden desembocar en irritabilidad, problemas de relación con los compañeros e incluso falta de equilibrio emocional. Todo esto fue provocado, ¿no? Y esto se provocó a los pacientes que le dividieron el cerebro para que no le dieran ataques epilépticos. Ahora bien, mire, si pone atención, esto es un virus, ¿no? Que ya usted conoce. Y ese virus tenía esto que le llaman la proteína pico o la proteína spike, ¿no? Y de ahí vino una enfermedad llamada espigopatía, producto de ese vector del virus. Entonces, tenía muchas espigas, ¿eh? Usted está viéndolo de frente, pero recuerde que el virus era redondito y estaba lleno de esto. Así que al que cayó con esto, pues, y no se cuidó, es un problema luego para el cerebro. Dice aquí, lesiones citotóxicas del cuerpo calloso tras lo que ya usted está mirando en pantalla, ¿no? Haberse protegido con esto. Entonces, dice algo más. En resumen, un hombre de 23 años previamente sano, paciente número 1, y una mujer de 33 años con antecedentes de depresión, paciente número 2, desarrollaron síntomas neurológicos aproximadamente una semana después de recibir la primera, ¿no?, dosis de esa compañía, ¿no?, el ARN mensajero. ¿De quién era? Usted la conoce, ¿no? Contra el COVID-19. Que empeoraron durante la semana siguiente. El paciente 1 refirió, el de 23 años, náuseas, dolor de cabeza, fiebre alta, amnesia retrógrada, que es una incapacidad para recordar los eventos ocurridos antes de la lesión cerebral. Después de ese pinchazo, le preguntaban al paciente y el paciente, ¿qué? ¿Cómo? No recordaba. ¿Por qué? Porque se fue al cuerpo calloso y lo dañó. ¿Estamos entendiendo? Y esto no es reversible.
Dice que el paciente 2, la mujer de 33 años, refirió alteraciones visuales, dolor de cabeza o cefalea, disartria, que es dolor en articulaciones, temblores en el antebrazo izquierdo. ¿Qué cerebro le afectó? El derecho. Dice disestesia bucal y distal de las extremidades, anoxia visual, o sea, muchos problemas. Yo le puse puntitos solamente. Pues fíjese, la continuación del resumen es el siguiente. Los resultados de la prueba PCR, la que le hacían para saber si era positivo o era negativo, ¿no?, a ese virus, fueron negativos. Pero estaban ¿cómo? Vacunados. Pero estaba negativo. Quiere decir que parece que le fue bien, ¿no? Según ellos. El hemograma, el estudio de la sangre completo, la bioquímica, las pruebas de anticuerpos y el análisis del líquido cefalorraquídeo, que le sacaron líquido de la médula y del cerebro, se mostraron, dice, no mostraron hallazgos destacables. La resonancia magnética cerebral con recuperación mostró una lesión de alta intensidad en el cuerpo calloso, donde quería llegar el enemigo. A eso le llaman clock. ¿Okay? Así que lo vamos a ver, el daño en el cuerpo calloso, ¿no?, los tóxicos. Le dieron la metilprednisolona, que es un antiinflamatorio, ¿no?, un antiinflamatorio esteroidal, intravenosa en dosis altas y mejoró los síntomas. Y los hallazgos de la imagen. Se debe considerar, dice aquí, el uso de ese daño del cuerpo calloso en pacientes con manifestaciones neurológicas tras la vacunación contra el COVID-19. Esa es la recomendación de los médicos. ¿El daño está hecho? Bien. ¿Alguien recuerda que nosotros dimos una forma de cómo desintoxicarse de eso? ¿Lo mencionamos? Bueno, yo lo voy a recordar en otra presentación que tengo que hacer. Perdón, pastor. Yo sé que íbamos a hablar de alimentación, pero con algo así arriba, vamos a hablar de eso, el sábado. Claro que sí. Las conclusiones son las siguientes. En conclusión, se debe considerar la realización de lesiones citotóxicas del cuerpo calloso, clock, en pacientes que presentaron síntomas neurológicos tras recibir la vacuna contra el COVID-19, incluso si estos fueron leves e inespecíficos. Hay que tomar eso en consideración. Muy importante que se haga. Bien. Este es el otro estudio, mostrando lo mismo. ¿Por qué muestro varios estudios? Porque la persona dice, no, eso fue una sola vez. No, digo, no, yo lo hago, todo lo que se habló lo quiero presentar para que diga, fue muchas veces que sucedió esto. No fue a 2 pacientes, ¿no? Como lo mostré aquí. Aquí habla, ¿no?, lesión citotóxica del cuerpo calloso, clock, tras la vacunación con ARN mensajero del SARS-CoV-2. Dice que un hombre de 22 años, previamente sano, acudió al servicio de urgencias, recibió la primera dosis de la vacuna ARN mensajero del SARS-CoV-2, que es el BioNTech 16-2B, esa es Pfizer, esa es la Pfizer, que se llama así. 3 días antes de su ingreso al hospital, se quejaba de fiebre, dolor de cabeza o cefalea alrededor de los ojos y en la frente. Al ingresar, se encontraba alerta y la exploración neurológica mostró que los nervios craneales estaban macroscópicamente intactos, los nervios craneales, con reflejos osteotendinosos cuando le dan con el martillito, ¿no?, en la rodilla. Dice aquí, y fuera muscular normales, se observaron signos de rigidez, dice, de la nuca leve, aunque sospechosa. ¿Por qué se hace esto? Mire, cuando llega una persona con una fiebre muy alta, el médico le queda acostado y le quiere mover la cabeza para que diga que sí y no puede. Ya uno sabe que por ahí hay una infección a nivel cerebral. Los pacientes de meningitis se quedan rígidos así y no pueden moverse. Y aunque usted quiera mover la cabeza, el cuello no puede mover. Entonces, cuando hace rigidez, inmediatamente uno sospecha, se le hace una punción lumbar, se saca líquido cefalorraquídeo y se busca el agente causal para poder tratarlo, ¿no? Así que es importante esto. Entonces,
Volvemos con el pacientito. ¿Qué queremos mostrar? Dice, la reacción en cadena de la PCR, del SARS-CoV-2, realizada debido a la fiebre, resultó negativa. Mire qué imperceptible es. Los resultados iniciales de la bioquímica clínica mostraron leucopenia, que está hablando de glóbulos blancos elevados, y trombocitopenia. Quiere decir que se desató lo que se llama los coágulos dentro de la sangre. Con sodio sérico dentro del rango normal. No se observó, ¿no?, pleocitosis, dice, ni otras anomalías en el análisis, ¿no?, que se le hizo de sangre. La resonancia magnética cerebral del paciente mostró una difusión restringida, ovalada en el cuerpo calloso. Quiere decir que ellos vieron algo en el cuerpo calloso que estaba diciendo que hay un problema. Fue trasladado a urgencias de un hospital terciario e ingresado con diagnóstico de lesión citotóxica del cuerpo calloso, CLOC, tras la vacunación del ARN mensajero del SARS-CoV-2. Posteriormente, los síntomas del paciente mejoraron y fue dado, dice, 2 días después, ¿no?, fue dado de alta 2 días después, sin cambios destacables en la siguiente revisión ambulatoria realizada, dice, 1 semana después. Entonces, lo que menciona acá es que este daño del cuerpo calloso se asocia con diversas enfermedades como las neoplasias malignas. ¿Sabes lo que es neoplasia? Nuevos tumores malignos, ¿no?, infecciones, hemorragias por debajo de las membranas cerebrales, anomalías metabólicas, traumatismo, dice, y vacunación. Se sabe que las lesiones del cuerpo calloso con baja restricción de la difusión anormal y bajos valores de ADC son causados por edema citotóxico, quiere decir una acumulación de líquido tóxico dentro del cerebro. Asimismo, se ha demostrado que el síndrome inflamatorio multisistémico produce daño en el cuerpo calloso en niños que sufren, dice, tormentas de citoquinas. Este es un hallazgo único y limitado de neuroimagen del paciente que se recibió la primera dosis de la vacuna ARN mensajero del SARS-CoV-2. Bien, sigue diciendo aquí, miren las referencias, que esto yo le mostré un estudio, pero ese estudio es una revisión de otros estudios publicados de lo mismo, que no es un único estudio, se repitió muchas veces. Ahora yo le pregunto algo, ¿qué le dijo la prensa de eso a usted? ¿Quién le había dicho y le había informado que esto estaba sucediendo con la vacuna? Pero los médicos no, yo le echo la culpa a los médicos, déjame decir, no lo hago nunca. Porque el médico está trabajando por el paciente, por el bien del paciente, pero él se encuentra con sorpresas, pero la administración del hospital es la que tiene que hablar, porque el médico no tiene voz. Es el hospital en la administración la que habla. Nunca habló. Porque si el médico habla, no tiene trabajo. Pero tiene una deuda que pagar en la universidad, que dura la vida entera pagándola. ¿Estamos entendiendo esto? Es un conflicto muy serio. Así que no acusemos a los médicos. Yo le tengo mucha lástima, realmente, ¿no? Mucha lástima y me da mucha pena. Este es otro estudio. Lesión citotóxica del cuerpo calloso tras vacunación contra la COVID-19. Un informe de un caso. Aquí estamos hablando de un caso también. Los objetivos del estudio fueron que las lesiones citotóxicas del cuerpo calloso se asocian con a diversas enfermedades. Las complicaciones neurológicas graves tras la vacunación contra la enfermedad del coronavirus 2019, COVID-19, son poco frecuentes. ¿Escuchó la palabra? Caso clínico. Un hombre de 20 años, joven, Se le daña la vida a un joven de 20 años, ¿qué va a hacer? Porque si se le daña a una persona mayor, ya bueno, uno dice, bueno. Pero un joven de 20 años, no ha comenzado su vida todavía. Había recibido la primera dosis de la vacuna, esta es AstraZeneca, contra el COVID-19, hacía 5 días.
Al tercer día tras la vacunación presentó cefalea, o sea, un dolor de cabeza sordo, persistente, que se intensificó gradualmente hasta despertarlo por la noche. No se observó rigidez de la nuca, parecía que no había una infección a nivel cerebral. Dice que la angiografía que se le hizo por resonancia magnética cerebral, realizada 9 días después de la vacunación, reveló una lesión de restricción ovalada en el cuerpo calloso. Un daño en el cuerpo calloso ya. La prueba de la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, que le hacían por la nariz a cada uno de nosotros, contra la COVID-19 fue negativa. Un análisis de sangre reveló leucocitopenia, quiere decir un aumento de los glóbulos blancos, trombocitopenia, aumento de esas células que producen los coágulos, dice, y otros cambios, dice hiponatremia, o sea, leves, esto estaba hablando del sodio, y los estudios autoinmunes y hematológicos posteriores fueron normales. La cefalea o dolor de cabeza del paciente mejoró gradualmente. Una angioresonancia magnética cerebral de seguimiento 5 semanas después de la vacunación reveló la desaparición completa de la lesión. Vamos a ver esto. Mire el cerebro. Y mire lo que dice acá. La resonancia magnética cerebral de seguimiento 5 semanas después de la vacunación muestra la desaparición de la lesión citotóxica previa, ¿no?, en el esplenio del cuerpo calloso en la imagen ponderada por difusión. Dice, y el mapa del coeficiente de difusión dice aparente también. Ahí están las dos imágenes, ¿no? Y en la conclusión dice que las lesiones citotóxicas del cuerpo calloso son un efecto adverso transitorio poco frecuente, mira qué interesante, de la vacunación contra el COVID-19, posiblemente relacionado con una tormenta de citoquinas o de tóxicos a nivel del cuerpo calloso. La lesión esplénica, ¿sabe lo que es el spleen? El vaso. Podría desaparecer espontáneamente, dice, con un buen pronóstico también. Entonces, hay unas enfermedades que se llaman enfermedades priónicas o encefalopatías. Encéfalo es cerebro, patías enfermedades. Entonces, estas enfermedades transmisibles son un grupo de enfermedades neurodegenerativas por igual mortales que se caracterizan por la demencia progresiva y las disfunciones motoras. Estas enfermedades se manifiestan de forma espontánea, genética o adquirida. Tienen esa forma. Esa palabra de encefalopatías o sea, enfermedades del encéfalo se da muy frecuente con el hígado. Una persona que daña su hígado, entonces le llaman encefalopatía hepática. Su cerebro se dañó por medio del hígado, ¿no? Y así le van llamando. Pero vamos a hablar de esto. La encefalopatía es un trastorno del cerebro. Su causa puede ser una enfermedad, una lesión, medicamentos o sustancias químicas, ¿no? El Tylenol es uno de los que más produce encefalopatía hepática en los pacientes. El Tylenol. Entonces, en este caso que presentaron, ¿no?, el rol potencial de la proteína Spike en enfermedades neurodegenerativas, una revisión narrativa, ¿no? El abstracto decía lo siguiente: con base a la evidencia experimental in vitro, dice, y en vivo, relacionada con enfermedades priónicas, aquellas que se envuelve el cerebro, encefalopatías, dice, extrapolamos las evidencias, dice, contundentes de la glicoproteína, de la espía del SARS-CoV-2, ¿no?, que contiene secuencias extendidas de aminoácidos, características de una proteína similar a un prión. Por eso le llaman enfermedades priónicas, ¿no?, para inferir su potencial para causar enfermedades neurodegenerativas. Y después de presentarse en eso, sigue diciendo que proponemos que la síntesis de la proteína de la espiga, o sea, la proteína de ese vector, inducida por la vacuna, puede facilitar la acumulación de fibrillas tóxicas similares a priones en las neuronas. Describimos diversas vías a través de las cuales se podría esperar que estas proteínas se distribuyan por todo el organismo. Revisamos
tanto las patologías celulares como la expresión de las enfermedades que podrían volverse más frecuentes en personas que se han sometido a la vacunación con el ARN mensajero. Un rol potencial de la proteína Spike de las enfermedades neurodegenerativas. Esta revisión dice así, que específicamente describimos las contribuciones de la proteína de la Spike a través de sus propiedades similares, las priónicas y la neuroinflamación y las enfermedades neurodegenerativas y a los trastornos de coagulación en la vasculatura, ¿no? Eso en los vasos sanguíneos. A un mayor riesgo de enfermedad debido a la supresión de la regulación de la proteína priónica en el contexto de una resistencia a la insulina ampliamente, dice aquí, provalente. ¿Sabe lo que es una resistencia a la insulina? Eso es diabetes. Eso es lo que le llaman una diabetes, ¿no? La resistencia a la insulina. Y dice acá que estas características, dice, y otras complicaciones de salud, explicamos que estas características similares a los priones son más relevantes para las proteínas de pico inducidas por el ARN mensajero relacionadas con la vacuna que para las infecciones naturales del COVID, ¿no? O sea, que no es el COVID, sino lo que le colocaron a la vacuna, ¿no? Ellos son más claros ahí todavía. Así que recuerde que los médicos no atacan a las vacunas, ¿eh? Solo muestran lo que ellos investigaron y dijeron, wow, mira, esto produce esto, ¿no? Pero no es que ellos están como, quizás me pueden decir a mí que soy antivacuna, ¿no? Porque hablo mucho de esto, pero no es por eso, ¿no? Y en las conclusiones dice, es particularmente preocupante la evidencia de que los monocitos, que son células blancas, pueden producir continuamente la proteína de la espícula durante meses después de la vacunación. Y el monocito es una célula blanca que nos ayuda a nosotros. Se lo voy a mostrar ahora en un momento, ¿no? Dice, posiblemente mediada por la presencia prolongada de ese ARN mensajero. Quiere decir que si la vacuna tiene ARN mensajero y llega al monocito, al glóbulo blanco, entonces él empieza a replicar y a producir más ese tóxico. Y lo produce dentro de un glóbulo blanco, que eso es mucho decir, ¿eh? Y se ha puesto de manifiesto que los anticuerpos inducidos mediante la vacunación disminuyen con el tiempo, lo que requiere dice, refuerzos frecuentes para aumentar los niveles de anticuerpos y lograr una protección suficiente contra el COVID-19. Esos monocitos, mire un monocito acá, ¿eh? Eso es un monocito, que la hermana lo puede ver, ¿verdad que sí? Que tiene unas células muy grandotas, el núcleo muy grande dentro, ¿no? Mire para qué sirve, para enfermedad inflamatoria crónica, infecciones parasitarias, tuberculosis, infección viral, mononucleosis infecciosa, papera, sarampión. Ahí aparecen aumentados los monocitos. Cuando un médico ve que usted tiene monocitos así, investiga cuál de estas enfermedades usted tiene. ¿Estamos entendiendo? Cada uno dice algo, ¿no? Y eso es lo que hacen los monocitos. Hermana querida. Las conclusiones. Es particularmente preocupante la evidencia de que los monocitos pueden producir continuamente la proteína de la espícula durante meses después de la vacunación. Posiblemente mediante la presencia prolongada de ARN mensajero. Escuche esto que estoy hablando. Si esto trae un ARN mensajero, eso se va a multiplicar dentro del glóbulo blanco que tenía que matarlo. Se ha puesto de manifiesto que los anticuerpos inducidos mediante la vacunación disminuyen con el tiempo, lo que requiere refuerzos frecuentes para aumentar los niveles de anticuerpos y lograr una protección suficiente contra el COVID-19. Así que cada refuerzo conlleva un mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas en el futuro. Afortunadamente, las lesiones por la variante Omicron tienen una capacidad similar a la priónica, ¿no? De enfermedad también, el encéfalo, considerablemente reducida, y por lo tanto, con el cese de la vacunación masiva, ¿escuchó esta palabra? Cesando la vacunación masiva, el aumento previsto de las enfermedades similares y la priónica
puede estabilizarse en los próximos años. ¿Qué dicen ellos que hay que hacer? Cesar la vacunación. ¿Le hicieron caso? Bien. Y es particularmente preocupante la evidencia de que los monocitos pueden producir continuamente esa proteína, ¿no? Dijimos a través del ARN mensajero, en ADN. ¿Escuchó esa palabra? Cuando usted le hacen una prueba genética, ¿qué le están revisando? El ADN. Y dice, sí, ese ADN de su hijo es suyo. Ese hijo es suyo, porque tiene su mismo ADN. Pero ¿cómo se produce esto? Mire, cada refuerzo conlleva riesgos, ¿no? Eso mencionamos. Cada refuerzo lo hace. Y mire lo que dice acá. ¿Qué es la transcripción del ARN? En el campo de la biología es el proceso mediante el cual una célula elabora una copia de ARN de una pieza de ADN. ¿Estamos entendiendo esto? Tomamos un ADN de usted y hacemos una copia y colocamos un mensajero. Así que ese dice, transporta la información genética que se necesita para elaborar proteínas en la célula. Así que la tecnología se basa en un mecanismo retroviral que puede realizar la transcripción inversa de ARN en ADN. Por eso los que se vacunaron no se le va a ir. ¿Estamos entendiendo esto? Se va a quedar ahí, porque ya es parte de su ADN, el virus. Por eso cuando le hacen la prueba, ¿a quién le dio sarampión cuando pequeño? Paperas. Cuando le hacen prueba, le dicen, a usted salen los anticuerpos de cuando le dio tal enfermedad, ¿sí? Quiere decir que están con usted, está marcado, que ya usted le dio. Pero ese ARN que se convierte en ADN es muy fuerte y es muy triste. Hermano, a mí me da tristeza con tanta familia que yo tengo que ser vacunado. Y después de tantas dosis le da el virus otra vez. Una promesa fallida, completamente fallida. Pero hermanos, nos falta otro tema todavía, de los daños, pérdida de la memoria y Alzheimer por medio de la vacuna. Nos falta ese y entonces entramos en lo que usted quiere. Vamos a hablar de la alimentación. ¿Sí? Entonces, ¿vamos a tener preguntas y respuestas el sábado? Bueno. Entonces, guárdenla ahí y ¿hablamos con clave siempre? Sí, hablé con clave. Vamos a hablar con clave. Ok. Hermanos, quisiera responder preguntas, pero va a ser el sábado. Guárdela por ahí, porque hay cositas. Mañana, sí. Bueno, mañana viernes vamos a tener entonces el otro tema. Y hay un tema muy importante que me gustaría darlo para que mejoremos en otra área, en nuestra relación con Dios. Es importante que Dios cuente con nosotros, que Él sepa que cuando nos dice una cosa, que nosotros seamos obedientes, porque el cielo a sí mismo no ve. El cielo está esperando obediencia de nosotros. No que nosotros hagamos con el cuerpo como que el cuerpo no es templo del Espíritu Santo. Como que yo lo voy a cuidar y no es una promesa de Dios que dice, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Tu vacuna es que yo soy tu sanador. La seguridad tuya de no enfermarte es que yo soy tu sanador. Tenemos que creer en eso, hermanos. Entonces, vamos a despedirnos en una oración. Padre amado, en esta noche clamamos a ti, Señor. Amén. Con súplicas, con peticiones de nuestros corazones, Señor. Amén. Deseamos que tú guardes estos templos, Padre, Amén. donde tu Espíritu Santo desea morar. Amén. Que nos cuides, nos protejas y nos ayudes a serte fiel, Señor. Amén, mi Señor. Que en el momento crucial donde se pida que este cuerpo puede ser donado para poder colocar
algo que el enemigo ha preparado. Que tú, Señor, nos ayudes a estar firmes y a poder, Padre, estar de parte de la justicia. Amén. En ese momento donde nosotros podamos reconocer delante del mundo que somos templo de tu Santo Espíritu Amén. y que no somos nuestros, Así es. y que tú has mandado que este cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén. Ayuda a tu pueblo, Padre, en este momento de crisis final, donde las cosas están cayendo en carácter obligatorio. Todo para que se viole tu palabra, Señor. Y para que estos templos no sean templos, Señor, sino que estén contaminados en esta crisis final. Padre, protege tu iglesia, protege tu pueblo. Amén. Danos, Señor, una doble porción de tu Santo Espíritu. Amén. Y danos, Padre, a nosotros el carácter de Jesús Amén. para decir no cuando tengamos que decir no. Amén. Protégenos, Señor. Danos la bendición en esta noche de que cada uno de nosotros vaya a descansar, que podamos recuperar fuerzas, que el día de mañana, Padre, vengamos a este lugar a adorarte, glorificarte y poder, Padre, pasar este fin de semana alabando y glorificando tu nombre en cada una de nuestras vidas. Amén. Bendícenos, Padre. Danos esa bendición. Retírate con nosotros, quédate con nosotros y permanece en nosotros. Amén. Peticiones que agradecemos porque la pedimos and las recibimos a través de los méritos de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.